decíamos que una forma de medir la función renal era a través de la depuración, ¿cierto? ¿Y cómo le llamábamos a esa ecuación con la que medíamos la depuración de cualquier sustancia? Ecuación clásica de depuración, ¿cierto? Y decíamos que nos basábamos en que lo que entra es igual a lo que sale. Y entonces comparamos lo que hay en la orina con lo que hay en plasma, ¿cierto? Vemos que esa es como ya una generalización. Decíamos que dependiendo de la sustancia, con esa ecuación clásica, puedo yo determinar algunas variables. Y entonces decíamos, si yo quiero medir la tasa de filtración glomerular, ¿qué sustancia empleo? Inulina. Inulina, ¿cierto? Decíamos que en el laboratorio. Pero en la clínica, generalmente nos vamos a encontrar con la medición de creatinina. Muy bien. ¿Y qué es la tasa de filtración glomerular? La cantidad de plasma que se necesita para que la concentración No, de eso es un- depuración. Tasa de filtración, su nombre lo Ah, dice. el volumen máximo que puede ¿Cómo? trabajar. O sea, decíamos, 125. si es un flujo, una tasa es una velocidad, ¿cierto? 125. ¿Qué tanto por se está minuto. filtrando por unidad de tiempo? ¿Y cuál es el valor para nosotros normal? Mililitros por minuto. 125 mililitros por minuto. ¿Y si decimos que es en un día? 180 litros. 180 por- litros, ¿cierto? Muy bien. Hay otro valor, por día. noten que tengo aquí de nuevo mi ecuación clásica con otra sustancia. Esa sustancia, les decía, es el ácido para-aminopúrico. ¿Listo? Ese es otro valor que casi no lo usamos, porque ¿cuánto es el flujo plasmático renal normal? ¿Cuánto es el valor del flujo plasmático normal? 600 a 700 mililitros por minuto, ¿cierto? Entonces, eso se ha medido, muchachos, con una sustancia que se llama ácido paraminilpúrico y empleando ¿cuál ecuación? La ecuación clásica de depuración. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿qué es el flujo plasmático renal? O sea, entonces, la cantidad de plasma por unidad de tiempo que llega. Entonces, ¿te acuerdas que les he dicho? Una cosa es lo que llega y otra cosa es lo que se filtra. Entonces, lo que llega son 600 mililitros por minuto. Y ya sabemos. ¿Y de eso cuánto se filtra? 125. Entonces, lo que llega es el flujo, lo que se filtra es la tasa de filtración. ¿Listo? Muy bien. Entonces, muchachos, allí, ¿por qué utilizamos ese ácido para esa medición? Entonces, primero, ¿se filtrará? Cumple con las Sí, 5 ¿cierto? características. Muy bien. ¿Se reabsorberá? No. Muy bien. ¿Y qué decíamos? Una sustancia, cuando decimos que se filtra, ¿quiere decir que desaparece por completo del plasma? No. Muy bien. Este ácido, si lo aplicamos en la cantidad necesaria, en una sola pasada por el riñón, sí va a desaparecer. Pero si decimos que todo lo que llega no se filtra por completo, entonces para que salga por completo, ¿qué más necesitaremos? Que esa sustancia además se secrete. Entonces el ácido se filtra una parte, continúa por los ¿qué, Álvaro? Capilares, peritubulares, y ahí es que. Y finalmente todo el ácido que llegó va a salir en una sola pasada. Entonces me está diciendo, vean, ¿cuánto flujo llegó? ¿Listo? Entonces, muchachos, ya ustedes lo dijeron. Para medir el flujo plasmático renal, empleo esta sustancia, ácido paraminilpúrico. ¿Por qué? Se filtra, se secreta y no se reabsorbe. Entonces, María del Mar, ¿qué decíamos? La excreción es una ¿qué? ¿De qué? ¿Sumatoria de qué? De los procesos básicos renales. Entonces, vean, no se reabsorbe. ¿Qué decíamos? ¿Qué signo tenía la reabsorción ahí en la excreción? ¿Qué signo tenía la reabsorción? Porque le quitamos a lo que se filtró, ¿cierto? Aquí no se reabsorbe. Aquí estamos sumando lo que se secreta. Entonces, en una sola pasada, todo el ácido que yo inyecte sale. Por eso, me sirve para medir el flujo plasmático renal. Entonces, ¿cuál es la ecuación para medir la función renal? Ecuación clásica de depuración. Para mí la tasa de filtración, ¿qué sustancia empleo? Inulina o creatinina. Y para medir el flujo plasmático renal, ácido para aminilpúrico. Perfecto. ¿Listo, muchachos? Entonces vean, ¿recuerdan esa grafiquita? Cuando lo hacíamos con la inulina se filtraba,
¿Se reabsorbía? ¿Se secretaba? ¿Todo lo que se filtraba? En la orina. Ahora este ácido, noten, vean, ya sabemos con lo que vimos de glucosa, pero recordémoslo. Lo que filtro por diante de tiempo, ¿de qué depende? ¿De quiénes depende? No de la sustancia, de las características no. Lo que filtro, ¿cuánto de lo que llega se va a filtrar? ¿Cómo lo calculo? ¿De qué depende? Flujo plasmático. ¿Por? Concentración. Por la concentración plasmática, ¿cierto? Entonces vean qué me están diciendo. Vean, ¿cuánto es el flujo plasmático renal normal? 600. Y me dicen que la concentración de ácido es de 0.1 miligramo por mililitro. ¿Cuánto llega? 60 miligramos. Eso es lo que llega. ¿Cuánto se filtra? ¿De qué depende? De la tasa de filtración y de la concentración. Entonces me dicen, vean, de estos 60 que dijimos, ¿cierto? No todo lo que llega se filtra. ¿Cuánto filtro? 10. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sigue por la arteriolera eferente? 50. Y vean, luego, ¿qué pasa con esos 50? 50 más 10. ¿Cuánto ingresó? Y en una sola pasada. Entonces, ¿qué me dice? Vean, para sacar esto, yo necesité 60 mililitros por minuto de flujo plasmático renal. ¿Cuánto queda en la vena? 0. ¿Listo? Entonces, muchachos, señor. Devolviéndonos ahorita a lo que dijiste, de qué depende la filtración, dijiste, de flujo plasmático y concentración. Sí, ¿eso cómo se llama? Carga filtrada. Ah, correcto. ¿Sabes lo que se filtra la carga filtrada? Que en algunos libros, algunos me decían que encontraban como intensidad de filtración, algo así. Solo son esas dos variables, ¿no? Sí. Para la ¿Listo? carga filtrada. Correcto. Sí, pues, obviamente. Listo, muy bien. Y lo mismo, entonces de una vez recordemos. Entonces lo que sale en la orina, ¿de qué depende? Del flujo ¿qué? Urinario y la concentración urinaria de la sustancia que estemos hablando. Perfecto, muchachos. Vean que aquí ya esto que para nosotros era raro, creo que ya para muchos nos estamos familiarizando, ¿cierto? Pues digo que me parece muy bien. Ok, listo, muchachos. Entonces, vea, esa grafiquita está como, hay que actualizarla, ¿no? Está como borrosita. Pero bueno, volvemos. Volvemos a lo mismo, por favor. Recuerden, atención. Y hay que escribir, ¿cierto, David? Muy bien. Sí, ahorita eso lo retomamos, pero recuerden que tenemos que repetir, por eso los pongo a escribir. Profe, disculpe, Señor. La tasa filtrada esta de 10 miligramos por minuto. Carga filtrada. La carga filtrada. ¿Cómo determinamos que era 10 de 60? Porque, pues, ahora vamos con este y lo hacemos. Mira, lo mismo acá. Mira acá. Listo, muchachos. Vean que me dicen. ¿El ácido prohidropúrico yo lo produzco? No. ¿Lo metabolizo? ¿Eso afectaría su depuración? Si se hiciera. Entonces lo inyecto. Listo, Álvaro, mira. Mira aquí que es lo mismo. Entonces lo inyecto. Hola, Juan José. Muy bien. Entonces ingresamos, le inyecto el ácido al señor, espero que se estabilice y me dicen que la concentración plasmática es de 0,1 miligramo por mililitro. ¿Recuerdan este librito con la clase que tuvimos la semana pasada? ¿Este autor cuánto tomaba de tasa de filtración glomerular? 100. Entonces, en este caso me dicen, ¿y cuánto tomaba el de flujo plasmático? 700, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto llega? El flujo plasmático por la concentración, ¿cierto? 700 por 0,1, 70. ¿Cierto? De ahí viene ese número. Pero, ¿qué pasa, Álvaro? ¿Todo lo que llega se filtra? ¿Lo que se filtra de qué depende? O sea, la carga filtrada es concentración por... ¿Listo? Entonces, en este caso, 0,1 por ¿cuánto? Según este libro. Por 100. ¿Cuánto da? 0,1 por 100. 10. Entonces llegaron 70, pero solo pasaron a la nefrona 10 miligramos por minuto. ¿Listo? Lo que llegó, no, todo se filtra, ¿cierto? Muy bien. Profe, perdón. Los 70 vienen siendo de la concentración por el flujo, Flujo plasmático. flujo plasmático renal. Correcto. Y Los 70 no. Los 70 vienen. La concentración 0,1 por 700, sí, correcto. 70.
Ah, ok. Pero, ¿Listo? ¿y esa variable qué es? O sea, ¿ese resultado qué es? Lo que llega. No le conozco un nombre, lo que llega. Ah, lo que llega. ¿Listo? Lo que se filtra es la carga filtrada. Eso sí tiene nombrecito. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué decíamos? Si todo está bien, ¿qué esperaré con la cantidad de ácido que no se filtró? Se secreta. Entonces vean, si se filtraron 10 miligramos por minuto, ¿cuánto queda? 60. ¿Y cuánto secreto? 60. ¿Y 60 más 10? 70. ¿Y cuánto le había llegado al riñón? Perfecto. ¿Listo? Entonces el señor no tiene problema, ¿cierto? Pero les decía, muchas veces los exámenes salen con un resultado anómalo, no porque el señor esté mal, sino porque a veces quien se equivoca. Entonces pensemos que el profesional de la salud no puso atención en clase de fisiología renal porque estaba chateando y le inyectó al señor más de lo que debía. Entonces vean, aquí cuánto le inyectó. 0.2 O sea, él. por mililitro. No. Entonces, ¿qué esperaré yo con la cantidad de ácido que llegue? ¿Que sea cuánto? ¿Aquí cuánto llegaba? No, ¿cuánto llegaba? 70. ¿Y ahora cuánto llega? Y ahora sí, Kevin, ¿cuánto filtraba? ¿Cuánto filtraba? ¿Ahora cuánto voy a filtrar? 20. Llegaron 140 y se filtraron 20. ¿Cuánto queda por acá? Pues, quedan 120. 120. Y vean, ¿cuánto secreto? Solo 80. Entonces, ¿cuánto queda en la vena? 40. ¿Salió todo el ácido en una sola pasada? No. ¿El señor estará enfermo? ¿Qué hicimos? El error. Inyectamos más. Y entonces, de nuevo, lo mismo que vimos con la glucosa. ¿Por qué solo secreto 80 y no secreto los 120 miligramos por minuto? Entonces, ¿por dónde sale el ácido? ¿Por dónde sale el ácido acá? Por algún transportador, ¿cierto? ¿Y el transportador se va a qué? A saturar. ¿El paciente está mal? Se inyectó mucho ácido. ¿Listo? Entonces vean muchachos entonces el cuidado que hay que tener cuando se hagan los exámenes. Dime, Mariana. Ahí los 10 son estándar, o sea, lo que nos interesa es ver si... ¿Qué es lo devuelve estándar? esto, ¿Qué es lo estándar? lo que le agrego. ¿Qué es lo estándar? La tasa de filtración. Pero ¿Cuál es la variable? el- La concentración. Mira, aquí estaba 0,1 y yo la puedo variar. ¿Variando cómo? Inyectándole más al paciente. Ahí la pasé a 0,2. Sí, o sea, me refiero a que cuando le hacemos eso al paciente nos interesa ver cuánto secreta, ¿cierto? Sí, Entonces, pues si lo medimos de pronto en la orina vamos a tener lo que secretó, pero también lo que filtró, ¿no? claro, sí. Porque mira, Sí, está bien. Entonces, pues si nos interesa ver lo que secretó y en la orina salen las dos cosas. No, en este caso yo necesito ver ambas cosas. Porque aquí estoy viendo todo lo que llega. Y lo que llega, que va a salir, ¿sale por dónde? Por la filtración, más lo que secrete, lo que acabas de decir. Entonces, ¿cómo interpretaría que el paciente tiene un error? O sea, que tiene un error, no. O sea, como que hay algo mal. Sí, entonces en ese caso, si tú estás segura que lo que inyectaste en la concentración plasmática no sobrepasa los valores normales, entonces, y si no sale todo, entonces ¿qué estaría pasando? Ahí sí que estaría variando. ¿Qué podría estar variando? que no- Tú la concentración la tienes clarita. Entonces, ¿qué está variando? La tasa de filtración. ¿Y la tasa de filtración de quién depende? No, la tasa de filtración. Del flujo plasmático y de la presión, ¿cierto? Porque, ¿qué decíamos? El plasma genera presión, ¿qué? Hidrostática. Y es la que más influye en la filtración. ¿Listo? Entonces se puede interpretar que el paciente está filtrando menos porque hay una tasa menos, porque hay un flujo inadecuado. Ahí no podría interpretar algo con la secreción, sería con la filtración. No, con las dos cositas, porque Podría recuerda. tener problema en cualquiera de las dos. No, allí ya sería que hacer algo específico. ¿Sí? No, lo que estamos midiendo con el ácido paramilpúrico es el flujo plasmático renal. ¿Sí? Ya si hay un problema así, entonces lo que les decía, recuerdan que hay diferentes técnicas, pero uno primero hace unas técnicas indirectas. Si ya tú como médica ves que quizá algún proceso está fallando, tendrías que hacer unas pruebas más específicas. Eso no me dice nada más.
No, porque eso es indirecto, exacto. Sí, y tampoco nos diría, por ejemplo, si está fallando el riñón izquierdo o el riñón derecho. Porque estamos viendo la sumatoria de todos los 2 millones de nefronas. María, ¿sí? ¿Te queda claro? Profe, pero entonces no entiendo por qué dices que la carga filtrada va a depender de lo que llega. Pues no lo veo como ahí está interfiriendo con eso. Claro. Recuerda, ¿qué dijimos? Entre más glucosa yo consuma, ¿filtro más? Sí. Claro, pues está llegando más. Pero todo lo que llega se filtra. No, la tasa de filtración. Pero la tasa de filtración, entonces es la velocidad a la que estoy filtrando. Y tengo que multiplicarlo por la cantidad de sustancia que está llegando, o sea, por la concentración. Sí, porque tú tienes tu... Pero es que ahí lo está multiplicando por la, digamos, en esa carga filtrada lo está multiplicando por la concentración plasmática en general, que es la que está arriba, no Claro. es la que está llegando. Sí, la que está llegando, mira. Mira, ¿por qué 700 por Claro. 0,1 cuánto da? Claro, 70. eso es lo que llega. Sí, Pero la carga filtrada va a ser la concentración plasmática en general, o sea, la que está arriba. claro. Por eso, no lo que está llegando. Es lo mismo, ¿por qué? Ah, es que ¿Cómo es es? una concentración ¿Cómo será la de- concentración en el glomérulo comparado con la concentración en todo su plasma? Ya. Por eso te decía, sí, no, pero está bien. Es que lo que llega es velocidad. Es Exacto. velocidad, O sea, ya. la tasa de filtración es una velocidad. Con Fernando, por eso te decía, tú inyectas al paciente Sí, sí, sí. y ¿será que de una vez le toma la muestra de orina? ¿O la muestra de sangre? No. Primero hay que esperar que eso se distribuya por todo el cuerpo. Y por eso te decía, y como estamos filtrando y eliminando, por eso es incómodo estas pruebas, lo que es la inulina. Hay que estar inyectando para que esa concentración plasmática no varíe tanto. Tienes razón. Entonces, claro, cuando yo digo concentración plasmática por flujo plasmático renal, me da un resultado de lo que llega por minuto. Correcto. Ya, ya, ya. Y lo que se filtra Porque es una velocidad. es la carga filtrada. Filtra. Correcto. Muy bien. Muchachos, ¿me Eso hago sí ya entender? sería, también, Muchachos, ¿claro para todos? Muy bien. Si no les queda claro, tranquilos que ahorita hacemos ejercicios. Muy bien. pero por Listo, muchachos. Entonces, noten, de nuevo, volvamos a lo que hemos hablado muchas veces. Entonces, entre más concentración yo tenga en la sustancia, Juan Fernando, ¿más voy a filtrar? Sí. ¿Sí, cierto? Muy bien. Y vean, acá tengo entonces lo que filtro, ¿verdad? Que es una recta. Entre más concentración plasmática, más filtración. ¿Cierto? Muy bien. Pero ¿qué decíamos? Entonces, muchachos, lo que no se filtra, luego ¿lo qué? Lo secreto. Y luego eso, entonces lo que filtro más lo que secreto, Mariana, luego ¿lo qué? Lo excreto. Y vean que las primeras curvitas tienen bastante relación. Pero ¿qué decíamos? La secreción del ácido paramilipúrico, al igual que ¿quién? Va a tener un tope. ¿Quién? Al igual que la glucosa, ¿cierto? Y entonces mira, ya no estoy secretando más. La excreción sigue aumentando porque estoy filtrando más. Y entonces lo que no secreto, ¿dónde se queda? En la vena, en plasma, ¿cierto? Entonces, muchachos, por eso les decía, tengan cuidado con esos exámenes, cuánto estamos inyectando, porque eso puede hacer que la medición se vea alterada. ¿Me hago entender? Listo, entonces, muchachos, eso ya lo hicimos, ¿no? Ahí me entregan ahorita la hojita, ¿no? Ya. Muy bien, listo, chicos. Entonces, vamos a seguir. Entonces ya sabemos. pero ese parámetro de no sé cómo estoy como tan fijado en eso, pero ese parámetro de lo que llega a algo que vamos a evaluar, como que ese... Claro, pero igual es el flujo por la concentración. O sea, lo que les quiero decir es que siempre tengan en cuenta eso. Pero carga filtrada sí es la concentración por lo que es la tasa de filtración. Correcto. Que la vamos a tomar como 125. Correcto, ¿sabes? exacto. Listo, niños. Entonces, de todo eso, nos volvemos a retomar lo que hablamos en la clase pasada. Esa no la tengo. Y decíamos que para la reabsorción de sustancias se puede dar por la vía ¿qué? O por la vía transcelular. ¿Cierto? También generalizamos. ¿Qué tengo siempre en la membrana vasolateral? Un vaso de potasio. ¿Y qué decíamos? ¿Quién mantiene la concentración? ¿Quién permite que la concentración sea la misma en los diferentes compartimentos corporales? Principalmente el movimiento de agua, ¿cierto? Porque puede pasar por las membranas. ¿Necesito energía para transportar agua? No. Pero la puedo acelerar si hay quién. Y para que haya acuaporina, ¿quién necesito? La hormona ADH o la misma arginina, vasopresina. Perfecto, muchachos.
Y entonces recuerden, si la sustancia pasa de la luz hacia el capilar, ¿la estoy qué? Reabsorbiendo. Y si pasa del capilar hacia la luz de la nefrona, secretando. Y si pasa del glomérulo hacia esa nefrona, filtrando. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Y entonces decíamos, muchachos, que ¿cuánto filtro de agua al día? 180. ¿Y cuánto reabsorbo? Casi toda, ¿cierto? Que está muy relacionada con la reabsorción de ¿quién? De sodio. ¿Y de? Entonces vean, sodio. ¿Cuánto reabsorbo, Sara? No hay que mirar el libro de orden, aquí está, ya lo sabemos. Muy cerca, no. Ahora sí viste lo que no era. ¿Cuánto en total? El total. ¿Te acuerdas que me diste el viernes 99 alguito, cierto? Entonces muy parecido sodio y lo del cloro, ¿sí? 99.2, 99.2, 99.4. Muy bien, listo. Ya lo sabemos. ¿Y toda la glucosa que filtro la qué? O sea, ¿cuánto? 100%. Y lo vemos ahorita, Juan Fernando, cuando veamos pH. ¿Cuánto reabsorbo de bicarbonato? O sea, casi. Y generalizamos. A lo largo de la nefrona siempre estoy secretando ¿qué? Protones, ¿cierto? ¿Y qué reabsorbo? Bicarbonato. Entonces nuestro cuerpo siempre está preparado para amortiguar una carga ácida. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuánto es cierto de glucosa en condiciones normales? ¿Cierto? Muy bien. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahí está. ¿Y qué decíamos? ¿Cuánto es al inicio de la nefrona? Al inicio de la nefrona, ¿cuánto es la concentración de ella? De lo que se filtró. Igual, o sea, Gabriela. O sea, ¿qué valor? 300. Para la clase, ¿cierto? 300 para la clase, Para la clase. 390 Pero en la libro de Boron y en la clínica también puede variar. Muy bien. Y noten. Entonces, niños, ¿qué decíamos? Allí, en la orina, noten, aparece. Por eso puedo medir la qué? Tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Muy bien. Y noten que aparecen los diferentes iones que hemos hablado. Y algo muy importante, muchachos. Aparece la urea. Noten que es muy abundante, ¿cierto? Y por eso el olor característico de la orina. Y ya vimos. ¿Glucosa aparece? Le ponen aquí un asterisco, ¿cierto? Es posible que aparezca un poquito. ¿Qué decíamos? De las proteínas. Porque son muy grandes. ¿Pero es posible que aparezcan? Sí. ¿Los elementos formes? Tampoco, ¿cierto? No. Muy bien. ¿Listo, muchachos? Y noten. ¿Cómo es la? Kevin. Si está sobre kilogramo, ¿voy a medir la qué? Osmolaridad. Si fuera litro, osmolaridad. Entonces noten, ¿cómo es la orina comparado con el plasma? O sea, hiperosmótica, ¿cierto? Sí, tienes razón, más concentrada, sí. Pero estamos en tercer semestre de Fisiología, Universidad Javeriana Cali. Hiperosmótica. No, Stephanie, ¿no estás en tercer semestre? No, profe. ¿Cómo Me estás así? pidiendo cosas de hace mucho tiempo. No, ¿cómo de hace mucho tiempo? ¿Eso cuando lo leímos? ¿No leímos la semana pasada? Apenas me acuerdo del desayuno. ¿No leímos la semana? Bueno, entonces hay que pensar de qué estamos haciendo. ¿Listo? Pilas pues. Muy bien, muchachos. Entonces vean ya cómo conocemos todos estos parámetros. ¿Listo? Vean, todos ustedes llevan a estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Otra vez lo acabaron de decir. ¿Cómo es la relación de la concentración de lo que hay en el fluido, en el filtrado inicial comparado con lo que hay en plasma? Igual, ¿cierto? ¿Recuerdan el luce 10 sobre 20? En el mar. Entonces, si luce 20 sobre 20, ¿cuánto sería la relación? 1. Y vean, entonces, ¿cómo es la osmolaridad al inicio de la nefrona? Igual. Isoosmótica, está en 300. Es lo que me dicen, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué decíamos de la glucosa? ¿Qué pasa con toda la glucosa que absorbo? Se reabsorbe. Entonces, ¿va a estar más en el plasma o en el filtrado? Entonces, la relación es menor a 1, ¿cierto? Y vean la glucosa. ¿Los aminoácidos se absorben? Sí, por eso desaparece en el filtrado, por eso menor a 1. Y
Carbonato también. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Entonces, vean la importancia de que tengamos en claro estas relaciones. ¿Listo? Por favor, tengan en cuenta eso, niños. Siempre. Estamos comparando lo que se filtra y lo que hay en plasma. Y lo que se filtra puede ser sujeto de reabsorción, de secreción, y finalmente todos 3 procesos básicos renales nos dicen lo que está haciendo excretado. ¿Sí o no? Ok, muy bien. Entonces ya hemos hablado de el transporte de varias sustancias muy importantes. Hoy vamos a hablar de 2, también muy importantes como todo. Y una de ellas, muchachos, fundamental y que se regula mucho es el potasio. Entonces, ya lo sabemos. ¿Dónde encontramos la concentración más alta de potasio? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? Intracelular, ¿cierto? Creo que también ya es algo que hemos repetido muchas veces. Y extracelular tenemos el sodio. Muy bien. Noten, muchachos, más o menos el 98% del potasio que tengo en mi cuerpo está intracelular. O sea que lo que hay en plasma es muy poquito. Y entonces cuando algo es poquito, cualquier adición o sustracción se notará mucho. Entonces, muchachos, por eso hay que tener mucho cuidado con una hiperpotasemia, una hipopotasemia. Va a afectar muchas cosas. ¿Por qué, muchachos? Noten que el potasio va a tener diferentes funciones. Ustedes que ya vieron cardio y neuro, vean, afecta la resistencia vascular. Es muy importante la actividad cardíaca y muy importante la actividad neuromuscular. El potasio, ¿qué variable determina de esta parte eléctrica? Fisiología, célula, fisiología de coquito. El potencial de reposo. El potencial de reposo depende del potasio. Y entonces, si afecto yo la concentración de potasio, afecto el potencial de reposo y no se podrían generar ¿qué? Potenciales de acción. ¿Listo? Además, muchachos, si es tan abundante en la célula y quito yo potasio a la célula, ¿qué le pasará a la celulita? Va a afectar la parte de carga, pero también el volumen, porque es como es tan abundante. ¿Listo? Entonces, muchachos, es muy importante ese potasio. ¿Listo? Noten que aquí también para la síntesis de proteína es un cofactor en muchos casos, entonces muy importante, pero sobre todo, muchachos, como les decía, muy importante la excitabilidad. Así en el día a día, ¿qué nos dicen? El potasio, ¿dónde lo encontramos? ¿En qué comida? El banano, ¿cierto? Entonces relacionan mucho los deportistas con el banano, ¿cierto? Entonces para mantener esa excitabilidad y pues que se pueda responder de manera adecuada. Muy bien. Hay una buena absorción de potasio, pero se puede perder, muchachos, también por el conducto gastrointestinal, pero en realidad, muchachos, el potasio lo absorbemos muy bien. Entonces, si nos comemos un bulto de bananos, ¿qué nos va a dar? ¿Qué vamos a tener? Hiperpotasemia, ¿cierto? Correcto. En un caso, por ejemplo, una persona que tiene falla renal, normalmente siempre ha de tener los niveles de potasio muy altos, ¿no? Claro, se va a Pero alterar. en ese caso, ¿qué es lo que se le hace como para que esos niveles de potasio bajen? ¿A qué se somete la persona? Diálisis. Sí, toca. Muy bien. Entonces, muchachos, noten. Vean que en otros casos les he dicho que hay regulación por hormonas. Aquí también, y es muy, niños, muy regulado ese potasio. Entonces, noten. La epinefrina, muchachos, aumenta el movimiento de potasio al interior del músculo. ¿Listo? La insulina también. ¿Listo? Y ya sabemos, lo acabamos de decir cuando hemos hablado de autorregulación y demás. ¿La aldosterona qué hace? Reabsorbe sodio. ¿Y activa a quién? La bomba sodio-potasio. Y entonces, reabsorbo sodio y potasio, lo secreto. Entonces, epinefrina e insulina, captación, lo lleva hacia el interior celular, la aldosterona me ayuda a secretarlo. Y entonces, muchachos,
cuando hablábamos de sodio, ¿había algo de secreción? ¿De cloro? ¿De glucosa? O sea, sodio y cloro un poquito, pero había paracelular, pero no había así como a transcelular, no. Lo que primaba es la reabsorción. Entonces vean una diferencia. El potasio se filtra, se reabsorbe y se secreta. O sea que sufre los tres procesos básicos renales. Los otros iones también, pero no tan marcado. ¿Listo? Entonces vean, muchachos, la importancia de ese potasio. Y entonces, noten que el potasio, esa insulina y esa epinefrina, estimulan su ingreso al músculo. Porque al músculo es nuestro tejido más abundante. Entonces, por eso, recuerden, ¿dónde está el potasio? Intracelular. ¿Listo? Ok. ¿Sí o no, Mariana? Ok, muchachos. Profe, ¿eso por qué? Porque sí, o sea, porque estimula canales que... Sí. Muy bien. Entonces, muchachos, noten, ya sabemos. ¿Y qué esperamos? En condiciones normales, ¿qué? ¿Cierto? Si estoy en homeostasis, se va a eliminar. Entonces, muchachos, recuerden que por la vía gastrointestinal les decía que hay una buena absorción de potasio. Noten, al día más o menos, yo ingiero 100 milimoles y noten que estoy absorbiendo 90 milimoles. ¿Listo? Muy bien. El potasio, entonces, ¿está en dónde? En el líquido de los huesos. Está en el compartimento intracelular. ¿Cuál es nuestro tejido más grande? ¿Y si ven? 2600 milimoles en músculo. Y en los otros tejidos también los hay, pero pues evidentemente ahí es una gran cantidad. En el hígado, en el hueso y en los eritrocitos. Muy bien. Y entonces, lo que está en el fluido extracelular puede ser sujeto ¿de qué? De filtración. Pero lo que filtro, una gran cantidad de la que reabsorbe. Pero ¿qué decíamos? El potasio más puede sufrir ¿qué? Secreción. Y noten que se puede también secretar. ¿Listo? Pero finalmente, entonces en la orina, ¿cuánto aparece? ¿En las heces? ¿Y cuánto ingerí? Muy bien. Entonces, ¿en qué momento habrá secreción? Cuando hay mucha ingesta, ¿cierto? Entonces, recuerden, cualquier cambio a nivel plasmático, complicado. Entonces, ahí aumenta la secreción. ¿Listo? Pero con una dieta baja o normal, pues no hay tanta secreción. ¿Listo? ¿Me hago entender? ¿Sí o no, Laura? Ok. Listo, muchachos. Entonces, ya sabemos. Con Fernando, entonces, lo que filtro, la carga filtrada, ¿de qué depende? La concentración. ¿Y de la tasa de filtración? Glomerular. Entonces, ¿lo podemos calcular? Muy bien. Listo. Entonces, muchachos. Listo. Vamos a ver entonces qué pasa con el potasio. Vamos aquí a la izquierda y nos dicen que tenemos entonces el tiempo en el eje de las X y en el eje de las Y tenemos concentración plasmática de potasio. Entonces vamos acá. Dice, aumenta la carga de potasio. Entonces, ¿qué hice con el potasio? Pues te comiste un Pensemos. banano. ¿Cómo? Te comiste un banano. Pensamos que comí, ¿cierto? Correcto. ¿Qué pasa con la carga de potasio? ¿En plasma? Sube. Correcto, aumenta. Muy bien. Y entonces, muchachos, decíamos que hay una buena absorción gastrointestinal, ¿cierto? Entonces aumenta. Aumenta la concentración plasmática. Y entonces, cualquier cambio puede ser dramático. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué activamos? Antes de eso. Porque recuerda, primero tiene que estabilizarse. Los determinantes de secreción, a la de la insulina y la epinefrina. Perdón, no se termina de secreción. ¿Qué hacen? ¿A dónde lo llevan? Al interior de la Al interior de la célula. Entonces, vean qué está pasando. Entonces, antes de secretar, que efectivamente se iba a secretar más y a excretar más, entonces noten que el potasio va a trasladarse hacia las células, ¿sí ven? Y entonces el potasio plasmático comienza a ¿qué? Y luego sí comienzo a ¿qué? A excretarlo. Secretarlo y excretarlo, correcto. Muy bien. Entonces, ¿esta qué célula será? A secretarlo y excretarlo, ¿no? Claro, porque si secreto, ¿qué pasa con la excreción? Manda el túbulo y sale así. Sale. Muy bien. Obviamente, primero ¿qué? Antes de secretarlo, ¿aumento también la qué?
La filtración. ¿Qué decíamos? A más concentración plasmática, Más efectos. más se filtra. Correcto. Muy bien. Entonces, muchachos, noten que aquí tengo, niños, mi célula muscular. Y entonces decimos que comimos mucho banano y aumentó la concentración plasmática de potasio. Vamos acá, páncreas locensa, glándula adrenal locensa. Y vamos a liberar entonces, ¿desde dónde? Insulina. ¿Se acuerdan del mecanismo? Sí. Muy bien. Entonces, Vesículas, decíamos cuál es el principal calcio, factor para secreción de insulina. Glucosa. Pero habían otros factores, como por ejemplo, aumento de potasio. Muy bien. ¿Receptor de tipo qué? Muy bien. Y ya sabemos allí qué sucede. Y nos permite la inserción de quién? GLUT4. Listo. Eso es lo que conocemos. Pero además noten que hay una vía que me estimula la bomba sodio-potasio. Y entonces ya sabemos. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio? Saca sodio y el potasio ingresa. Y noten, la epinefrina nos va a producir AMP cíclico que también aumenta la actividad de la bomba sodio-potasio. Y la aldosterona también nos va a insertar más de esas bombas, pero también a aumentar la actividad de ellas. Y entonces, ¿qué va a pasar con el calcio plasmático? Disminuye. ¿Listo? Y después, pues va a salir Aumentar la actividad. calcio plasmático y potasio. Gracias. Por eso cuando tienen el potasio muy arriba en el plasmático que la gente hace como convulsiones. Y Ah, bueno, por y- hiperexaltación. Gracias, Juan. Otra cosa. Entonces, si hay problemas con la insulina, ¿qué enfermedad hablábamos? ¿Muy común? Diabetes. Entonces van a tener problemas. ¿Con quién? El potasio. ¿Y el potasio? ¿Determinante de quién? Potencial de reposo. Importante en los tejidos excitables. Entonces las personas con diabetes también pueden sufrir. Y por eso, muchachos, a muchas personas con diabetes, para determinarlo, se les envía un electrocardiograma. ¿Sí? Entonces, gracias. Todo eso está relacionado. Muy bien. Listo, chicos. ¿Me hago entender? Muchachos. Listo. Y entonces, también, después viene la secreción. Muy bien. Ahora veamos esto, muchachos. Noten que dentro de la célula, ¿dónde está ese potasio? Véanlo ahí. Unidad proteína. Ya sabemos. Proteína, ¿qué carga tiene? Amortiguador intracelular. En este caso, noten que el potasio no está por allí libre en la célula. Está unido a proteína. ¿Listo? Muy bien. Y vean qué está pasando acá. Disminuyó pH plasmático. O sea que ¿qué aumentó para que el pH disminuya? No, aquí. ¿De quién depende el pH? Protones. ¿Listo? Entonces, muchachos, noten qué sucede. Cuando hay un aumento en la concentración plasmática de protones, o sea, disminuye el pH, esos protones pueden ingresar a la célula. ¿Y qué hacen las proteínas? ¿Son un qué? Amortiguador. Entonces, ¿a quién van a captar? Al protón. ¿Y a quién tienen que soltar? Y entonces, si aumenta el potasio dentro de la célula, ¿el potasio tiende a qué? O sea, de por sí tiende a salir porque está muy concentrado, ¿cierto? Si hay más, sale más. O sea que una acidosis plasmática me lleva a una ¿qué? O sea, una hiperpotasia. ¿Listo? Y vean, y además, ya sabemos, noten, estructuralmente, este cotransportador y esta bomba, ¿qué son? Estructuralmente, ¿qué son? Proteínas. ¿Y las proteínas se ven alteradas por el pH? Entonces vean que no va a funcionar. ¿Lo conocemos? Lo que conocemos es 2-cloro, pero este es sodio, potasio, cloro. Si no funciona esta bomba, ¿no entra? Y si no funciona esta bomba, ¿no entra? Entonces, muchachos, no entra potasio y el que está dentro sale. Es una acidosis, me lleva a una hiperpotasia. ¿Listo? Entonces vean, muchachos, y la alcalosis hace lo contrario. Entonces, muchachos, lo que les quiero decir... Pero hiperpotasemia significa
Hiper. Exceso de Hiperpotasio Sí, yo en sé. sangre. Ah, en sangre. Sí, hemo. Anemia. Hiperpotasio. Anemia es en- Dime, Estefan. No, que en alcalosis, entonces, ¿cómo sería? Lo contrario, hipopotasio. O sea, que hay menos... Potasio Potasio en en plan. sangre. ¿Listo? Ya. Entonces, muchachos, niños. ¿Y esto que les cuento acá, en la clínica, cómo será? ¿Cómo así? Mucho más complicado. ¿Sí? Hay más variables allí. Pero listo, no quiero. Listo, entonces, muchachos, de nuevo. Muy importante el potasio. Principal ion en la parte intracelular. ¿Listo? Muy importante el potasio. Determina potencial de membrana de los tejidos excitables. ¿Listo? Muy relacionado con la actividad muscular y actividad cardíaca. Nerviosa. Sí, También de reposo. nerviosa, también nerviosa. Sí, potencial de reposo. De la membrana de reposo. Muy bien. ¿Listo, chicos? ¿Me hago entender? Y veamos entonces qué está pasando en la nefrona. Noten. Entonces, si la dieta de potasio es, no estamos hablando de nada grave, si es baja, ¿qué proceso no esperaremos que suceda para el potasio? La secreción. Solamente lo filtro y lo reabsorbo. Si la dieta es un poquito normal, tirando a alta, ¿se esperaría que aparezca qué? Secreción. ¿Listo? Por eso vemos aquí dos grafiquitas. Entonces aquí una dieta baja, volvemos. Entonces, lo que filtro, ¿cómo es que qué nombre le tengo a lo que filtro? Carga filtrada. Lo que filtro va a ser mi 100% inicialmente. ¿Y qué esperamos que suceda en el túbulo proximal? ¿Cuánto? La mayoría, ¿cierto? Muchos libros hablan de un 70%, más o menos hasta un 80%. Aquí nos dice Boron que es de 80%. Ya sabemos qué le pasa a ese ion en la rama descendente del asa de Henle. ¿Qué hago allá? Absorbe agua. Solo reabsorbo agua. Y entonces voy a la rama ascendente. Y ahí reabsorbo un 10%. Y ya sabemos. ¿A quién tengo allá sin haberlo visto? Sodio, potasio, 2 cloro. ¿Cierto? Ya lo conocemos muy bien. Y seguimos. ¿Se recuerdan que tenemos acá? Mácula densa. ¿Aparato? ¿Importante para qué? O sea, para la autorregulación. Correcto. Correcto. Muy bien. Listo. Y entonces, aquí se absorbe en la rama ascendente un 10%. ¿Nos queda cuánto? 10. Luego, aquí en el túbulo conector, le llaman a esa partecita, un 2%. Y finalmente, en la parte distal o medular del conducto colector, absorbe alrededor del 6%. Entonces, más o menos de lo que filtré, voy a secretar un 2%. Entonces, con una dieta baja de potasio, todo prácticamente se reabsorbe. ¿Cierto? ¿Claro? Profe, venga, yo tengo una duda que no me la quiero quedar. A ver, lo de la carga filtrada. Sí. Estábamos diciendo que era, pues, obviamente un flujo por una concentración. Ujú. Estamos hablando del flujo que es filtrado, que son 125 mililitros. Tasa de filtración, correcto. ¿Por cuál concentración? De la sustancia. ¿En dónde? ¿En dónde? En plasma. En plasma, antes de ser filtrado, entonces la tasa Claro. filtrada es esa, o sea, la tasa que va a ser filtrada, Claro, no que exacto. fue filtrada. Exacto. Sí, pero prácticamente lo mismo. Porque otra vez, ¿cómo es la concentración en la primera parte de la nefrona y el plasma? ¿Son qué? Porque es un proceso difusivo. ¿Y cuándo termina la...? Y si estamos hablando digamos, de una proteína pequeña, como la mioglobina, que ya es solamente de 0.25%. Entonces, ahí definitivamente la concentración en... Sí, va a ser diferente. Exacto. Sí. Entonces ahí tomamos cuál. Sí, no, ya tocaría medir la concentración. Si nos interesa, nos tocaría medir la concentración. Ahí ya tocaría con un electrodo y medirlo ahí. Ahí a la salida, o sea, después de ser filtrado. Después de filtrar, sí. Listo. Entonces lo de que se puede O sea, ahí es cuando se filtra libremente. Ok, entonces solo aplica para las Sí, partículas que sí, filtran claro. libremente. Porque por eso decimos, prácticamente las proteínas decimos que no se filtran. Pero sí, la que usted puso de ejemplo. Por eso lo que tú me preguntas sería un caso excepcional. Algunas que se filtran. Profe, cuando estamos hablando de la reabsorción en el conducto Niños. en el conducto ¿qué? Colector,
¿esa reabsorción sucede antes o después de que el potasio ha sido secretado? ¿O es algo que no discrimina? No, ya vamos a ver la secreción, sí se da en esa misma zona. De hecho, está en una zona muy parecida y hay diferentes poblaciones celulares. O sea que yo después de secretar potasio puedo reabsorberlo en Sí. el túbulo colector. Sí, ¿Y eso, sí. y eso puede suceder en otros...? Pues básicamente es para el potasio que digo que es el que, o la urea, pero el que sufre más es el proceso de secreción. Muy bien, ahora vamos acá, muchachos. Una dieta dentro del rango normal a alta. Entonces ahora sí, ¿qué esperamos? ¿Que aparezca quién? La secreción. Y entonces, ¿puedo excretar más de esta carga filtrada? Sí, ¿cierto? Porque la secreción se le ¿qué? A lo que filtré, se le suma. Perfecto, muchachos. Noten, de nuevo, no es de memoria, es que comprendamos esto. ¿Listo? Vuelvo. Carga filtrada, mi 100% y ahí arranco. Ya sabemos, ¿qué pasa en la primera parte? 80%. ¿Qué pasa en la rama descendente? ¿Qué pasa en la rama ascendente? 10%. ¿Qué transportador? Sodio, potasio, 2 cloro. Muy bien. Llegamos y entonces ahora sí. Como tengo tanto en plasma, vean, comparado, ¿cierto? El porcentaje es con lo que haga filtrada. Del 20 al 180% puedo yo secretar. Y lo que preguntaba Juan Fernando, luego, ¿reabsorbo? Sí, ¿Sí? Entonces mira, entonces la reabsorción, como aquí hubo secreción, puede aumentar. ¿Listo? Y noten, en condiciones de potasio bajo, lo que excreto es un 2% de lo que filtré. Cuando el potasio es muy alto, noten, lo que excreto puede ser 10% de lo que filtré hasta 150. ¿Por qué 150? Porque estoy secretando. Vean, puedo secretar del 20 a 180. Profe, Entonces, digo, entonces si secreta 180% secreta más de lo que consumió. No, más de lo que sé, Se filtró. Sí, recuerda que nuestro patrón de comparación es la carga filtrada, Farid. ¿Listo? Pero entonces no quiere decir que entonces una dieta alta en potasio sea contraproducente porque yo estoy eliminando 150%. Sí, claro, no, además. es contraproducente. Y además recuerden, cuando la dieta es alta, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Ese potasio dónde va? A los músculos. Y después sí viene una salida y se comienza. O sea que no está mal comer potasio. No, Pues, no, pues ya cuando el asunto sea crónico, sí. ¿Listo? Muy bien. Muchachos, ¿me hago entender? Entonces, Sí, señor. a diferencia de lo que hemos visto, de lo que vimos el viernes, el potasio sufre 3 procesos básicos renales. Sí, Si hay mucho consumo. sí hay mucho consumo, correcto. ¿Listo? ¿Es claro? Muy bien. Cuando es bajo el consumo de input, Sí, no, sí. Sí, más o menos un 2%. Muy bien. Entonces acá está, noten muchachos, esta grafiquita para decirles que el potasio se puede filtrar, ¿cierto? ¿Se puede? ¿Y se puede? Secretar. Y mira, Juan Fernando, lo que preguntabas. Y mira, luego, también lo que se reabsorbe, de hecho hasta puede volver a otras partes de la nefrona, ¿sí? También se puede secretar en otras partes, pero la mayoría se da aquí en la parte distal de la nefrona, la mayoría de secreción. Mayoría de secreción. ¿Listo? Muy bien. Listo, chicos, entonces. Noten, vamos aquí, filtración, túbulo proximal. ¿Qué sucede con el potasio en el túbulo proximal? Listo. Una gran cantidad. Y noten, ¿por dónde? Ahora se verá. ¿Cuál es la fuerza impulsora? Entonces, ¿cómo se llama el proceso? Arrastre por solvente. Solvente. Correcto. Muy bien. Noten, ¿cierto? Que siempre hemos visto aquí en las membranas canales de potasio pasivo, ¿cierto? Siempre están abiertos. O sea, noten, aquí también hay secreción. Pero ¿quién prima? ¿Quién es más abundante? La La reabsorción. reabsorción. Correcto. Muy bien, vamos. Rama descendente ya, ¿cansados de repetir? Ya ustedes lo dijeron, rama ascendente. Sodio de potasio, 2 cloro. ¿Cierto? Muy bien. Y también por la vía paracélular. Ok. Luego vamos aquí, les decía, a la parte distal de la nefrona. ¿Que ahí se presenta qué?
secreción y también reabsorción. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que dependiendo de la parte, a veces vamos a aclarar? ¿Sí te dejo ver ahí, Paulino? Muy bien, entonces, noten, estamos aquí. ¿Qué hay? ¿Qué proceso? ¿Qué proceso? ¿Qué estoy haciendo con el potasio? Reabsorción. Células intercaladas. En este caso intercaladas alfa. Estamos aquí en la misma zona. Túbulo distal, eso le llaman donde conecta con el conducto colector, le llaman conducto conector algunos autores. Vemos que estamos en la parte distal de la nefrona. ¿Listo? Reabsorción a través de las células intercaladas, un intercambiador protón-potasio. ¿Listo? Y células principales. ¿Qué se está dando? Secreción. Recuerden, estoy pasando desde el intersticio hacia la luz. ¿Listo? Secreción en las células principales. ¿Listo? Túbulo colector, ahí donde termina el túbulo distal y conecta con el túbulo colector. Entonces, células intercaladas, ¿hay qué? Reabsorción. Células principales, secreción. ¿Listo, muchachos? ¿Me hago entender? Profe, ¿cómo así células intercaladas? Así es, o sea, entonces, lo que te decía. Pero es Tenemos, parte del túbulo distal. exacto, tenemos unas poblaciones diferentes de células. Unas se llaman así, intercaladas, y otras principales. Entonces, ¿cuáles habrán en mayor cantidad? Células principales. Por eso se llaman así, principales, porque son más abundantes. ¿Listo? Muchachos, ¿me hago entender? Pero como así mayor cantidad. Pero no era que había menos secreción. Pero ahorita, ajá. Principal. Profe, y es un No, pedazo. recuerda, ahí, dependiendo, no importa, o sea, allí lo que sucede es que tienen la maquinaria para eso, Leonardo. No necesariamente de que haya más, es porque haya más o menos de ese proceso, pero tienen la maquinaria para eso. Ah, eso me pregunté. ¿Listo? Sí. Muy bien. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda hasta allí? Muy bien. Sí. Listo. ¿Quién? ¿Dime? ¿Será que por volver? Claro, Mariana, cuéntame. Es que le tengo Bueno, muy bien. Silencio, por favor. Pausa activa. Todavía falta. Entre más hable, más demorado. Chicos, silencio, por favor. Muy bien. Entonces, vamos aquí, Paulina. Entonces decíamos, ¿listo? El potasio, muy importante su regulación y sufre los 3 procesos básicos renales. Todo eso, claro, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta diapositiva nos está diciendo qué pasa a nivel molecular en cada zona. Decíamos, ¿qué le pasa al potasio en el túbulo proximal? Se reabsorbe. ¿Qué porcentaje? 80% de lo que filtré, de la carga filtrada. ¿Listo? Y entonces, en la primera parte del túbulo proximal, Paulina, esa reabsorción se da por la vía paracelular. ¿Y cuál es la fuerza impulsora? Arrastre por solvente. ¿Listo? Eso es lo que me dice. Luego, vamos. Rama descendente, la asa de Henle, Paulina. Nada. Y vamos a la rama ascendente. Y entonces, reabsorbemos potasio por la vía paracelular y a nivel transcelular por ya nuestro conocido sodio, potasio, 2 cloros. ¿Listo? Y decíamos, además de la filtración y la reabsorción, el potasio puede ser ¿qué? Secretado. Entonces estamos aquí ya en esta partecita, Paulina, donde termina el túbulo distal y se une con el conducto colector. Ahí tengo un grupo de células que se llaman las células principales. Y en esa zona hay secreción de potasio. Y también hay reabsorción a través de las células intercaladas. Y aquí tengo un intercambiador potasio-protón. Y aquí la secreción se da por un cotransportador potasio-cloro. ¿Sí? Eso es. ¿Claro? ¿Claro para todos? Sí, señor. Ahí, por ejemplo, estoy mirando que es bajo grado de potasio con sodio, ¿verdad? Ujú. Para celular. Pero no se supone que las células iguales se refieren. Pero eso, cuando la fuerza impulsora es el gradiente eléctrico. En este caso están pasando a través de una proteína. Entonces ahí no aplica. ¿Listo? Entonces, recuerda que eso, por ejemplo, es para paso por la membrana o por la paso paracelular. Pero sí, estamos en la parte paracelular. Sí. Ah, pero aquí entonces, ¿cuál es la fuerza impulsora? Porque es positivo. El arrastre por solvente.
Pero aquí la fuerza. No, también, claro, también podría influir. Pero ¿qué pasa acá? Por aquí se han absorbido cargas negativas. Entonces, ¿cómo queda esa luz? Positiva. Entonces, a ambos los está impulsando. Sí, correcto. Sí, pero Una pregunta, aquí estamos en niños, bajémosle un poquito. Dime, Álvaro. Entonces, ahí estamos usando un cotransportador sodio potasio flúor. ¿Dónde? Acá. Sí. Eso está dejando el lumen más negativo, ¿cierto? Sí. Sí, lo que pasa es no, que porque también estamos sacando potasio, entonces el lumen está sacando más negativo y de hecho aquí se ve que está más negativo. Entonces, aquí en esta porción túbulo distal, que es el contorneado, veo que estamos usando un protón hacia el lumen para poder ingresar ¿Acá? un potasio. Sí. ¿Por qué estamos usando en esta parte el cotransportador y acá este intercambiador con protón cuando el lumen es más... Sí, pero entonces mira aquí que hay, no es un intercambiador. Muchas gracias, esa es una bomba. Estoy inflando energía para sacarla. ya, listo, ya. Porque Qué pena. Sí, gracias por la aclaración. Estoy inflando una bomba. Lo que está, o sea, este es más eficiente, lo que está gastando PP. Niño, bájenle un El poquito. lumen de la imagen de arriba, digamos, está positivo y el de abajo negativo. Estamos hablando de zonas diferentes, ¿no, señor Rosero? Entonces acá me están diciendo que estoy yo reabsorbiendo cargas positivas y también cargas negativas, pero estoy sacando cargas positivas del potasio. Entonces ese positivo es transitoriamente, ¿sí? No es una positividad tan grande, pero es algo transitorio que sucede. Entonces se puede decir que el potasio también se secreta en la porción gruesa de las ángeles. Sí, pero entonces cuando hablamos de lo que sucede, es lo que prima, ¿sí? Lo que prima es lo que, digamos, que decimos que es lo que está pasando. Porque es posible que algo salga, ¿sí? Pero por eso decimos, mira, aquí también es posible que algo se secrete. Pero hablamos de que hay reabsorción, porque es lo que más se da. ¿Listo? Ok. ¿Claro, señor Rosero? ¿Claro para todos? No, pero Muy bien. una pregunta, la bomba de allá abajo lo que hace es reabsorber potasio. Sí, está reabsorbiendo potasio. Ok, es que como Sí. ahorita dice secreto, entonces me había... No, se quedando acá. Ok. Acá. Y recuerda lo que les decía. Cuando veamos eso, Leonardo, recuerda que siempre estamos secretando protones. ¿Listo? Que es el caso de intercambiar una bomba que intercambia protones. Muy bien, entonces muchachos, con todo eso que ustedes han preguntado, por eso les decía que en la clínica es complejo el manejo del potasio. Porque si por un lado estoy reabsorbiendo, secretando potasio, también altero ¿qué? ¿Y también altero? Sodio. ¿Listo? Entonces, pilas, mucho cuidado. Muy bien, listo. Y ahora vamos a hablar de este ion. Mucha atención, por favor, porque esto lo retomamos mañana para la urea. ¿Listo? Para la orina. Ok, la urea. ¿De dónde viene la urea? Del metabolismo de proteínas, ¿cierto? Correcto. Y entonces, muchachos, allí nosotros vamos a tener, entonces, ¿cómo se llama esto? Ion amonio. Este es el amoníaco. En H3, sí, no, este es el ion amonio, ¿cierto? Y en H3 es el amoníaco. Muy bien. Y aquí, al igual pues, que otras sustancias, entonces, muchachos, la urea tiene una concentración entre 2.5 y 6 milimolar, normal. O sea, es normal que tengamos urea en el plasma. Y en el laboratorio, entonces ustedes van a medir el nitrógeno de esa urea, y este es el valor que encuentran, entre 7 y 8 miligramos por decilitro. Y diariamente la estamos excretando, más o menos 450 milimoles por día. Y entonces, muchachos, acá, noten, entonces, la urea es filtrada, también y al igual que el potasio, la puedo secretar. O sea que, de nuevo, puedo que excrete más de lo que yo filtré. Muy bien. Entonces, veamos aquí esos valores. Se filtra libremente y comienzo aquí en mi 100% de carga filtrada. Noten, en el túbulo proximal reabsorbo 50%. Vamos a la asa de Henle y ¿qué decíamos? ¿Solo reabsorbo qué? Agua. Pero
puedo secretar. Entonces, solo reabsorbo agua, pero sí puede haber secreción de sustancias. Y una de esas sustancias es la urea. Entonces, volvamos a los numeritos. Vean, si me quedó un 50% de lo que filtré aquí y llega a la asa de Henle y estoy secretando un 60% comparado con lo que filtré, entonces ¿cuánto me llega al túbulo distal? 110. ¿De qué? Comparado con lo que filtré. O sea que en este caso, si hay más de lo que filtro. Entonces por eso, ¿dónde está el 110? Veanlo. ¿Listo? Lo que no reabsorbí sigue acá y a eso le sumo lo que secreto. Entonces, muchachos, llega aquí un 110%. Y luego, de ese 110, reabsorbo un 70%. Entonces, ¿cuánto voy a excretar? 40. ¿Listo? ¿Me hago entender? Esta ilustración que usa base recta es porque en la urea particularmente se filtra en los glomérulos yuxtamedulares. ¿Qué dice Mariana? ¿Sí o no? Muy bien, muchachos, exacto. Entonces, ya estamos hablando aquí de base recta porque estamos más hacia la parte medular. Correcto, Alba. ¿Listo? Muy bien, entonces, muchachos, más allá de lo que les digo, ¿todo esto para qué? Entonces, veamos una cosita. Para que vayamos enlazando con la formación de orina. ¿Cierto, Mariana? ¿Qué decíamos? Muchachos, si yo estoy reabsorbiendo urea, entonces, María del Mar, la urea diríamos que es un ¿qué? Si hablamos de concentración. ¿Qué es concentración? Soluto sobre solvente. Entonces, si yo estoy reabsorbiendo urea, estoy reabsorbiendo solutos. Entonces, ¿qué pasa con la concentración de la médula? Aumenta. ¿Y el agua se mueve de menor a mayor? Entonces, si yo concentro la médula, ¿qué puedo sacar del túbulo? Agua. ¿Cómo va a salir la orina? Más concentrada. Listo, muchachos. Entonces, más allá del manejo de la urea, que es muy importante, que es un desecho y necesito eliminarla, noten cómo la urea también es fundamental para la formación de orina. ¿Listo? Repíteme tú, Natalia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Entonces, listo, ya la urea, ¿la qué? ¿Inicialmente? No, inicialmente, arriba, la filtro. Luego la reabsorbo. Y luego hay secreción. ¿Listo? Continúa su camino a la urea. ¿Y qué le pasa aquí en el conducto colector en la parte medular? Mucho, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si yo reabsorbo un soluto, ¿qué le va a pasar a este intersticio medular? Sale más concentración. Y si hay más concentración, ¿me puede atraer qué? Porque el agua se mueve, ¿cierto? De acuerdo a su gradiente osmótico. ¿Sí? ¿Te queda claro, Natalia? Muy bien, muchachos. Entonces, eso es lo que pasa con la urea. Y ya buscándole, pues, para que enlacemos con lo que viene, una aplicación, es muy importante para la formación de orina. Dime, María. Profe, ahí cuando decimos que secretamos, ¿es parte de ese 50% que hemos reabsorbido? No. ¿Es otro? No. Ah, bueno, sí, o sea, igual porque todo esto queda aquí en la médula. Porque Sí, si lo reabsorbo. reabsorbemos arriba y luego lo volvemos a secretar. Sí. Ujú, sí. Entonces ahí tendríamos Claro, el ¿por qué? 50 que nos sobró, el 60 que secretamos, o sea, el 50 que secretamos de lo que hemos reabsorbido y ese otro 10%. No, mira, 50 más 60 ¿Y ese 60 de dónde salió? se secreta. Esto es lo que estás diciendo. Reabsorbo y recuerda que todo está, Ajá. aquí hay capilares y hay intersticio. Entonces Pero aumenta allá la arriba- concentración y lo secreto. Pero allá arriba hay 50. Por eso. Y acá secretamos 60. 60. Sí. No es lo mismo. Entonces, pues no, recuerda que no es una cantidad, es un porcentaje Por eso. comparativamente con lo que filtré. O sea, lo que me dicen, lo que secreto es un 60% comparado con lo que filtré, con mi 100%. Pero es que si sumamos 50 y 60, sí es Por eso, 100. pero es que tú estás pensando lo que está dentro de la nefrona. Por eso te digo, ¿será que aquí en el intersticio habrá más urea?
Entonces sale de ahí. Exacto, correcto. El 10% que falta Sí, sale de ahí. Y correcto. por eso el 40 que finalmente sale en la orina, más el 70 que se reabsorbió, que queda igual más. 110, correcto. Listo. ¿Claro, muchachos? Muy bien, entonces. ¿Para qué ese 60 secretado versus 70 reabsorbido? O sea, no es más fácil simplemente no... Mira, hay un escritor que se basa en unos escritos de unos salmos y dice: la naturaleza difícilmente se comporta como nosotros quisiéramos algo. ¿Sí? Sí, no, nosotros siempre buscamos niños, por favor. Nosotros siempre buscamos un por qué o un para qué, siempre. ¿Sí? Y no, y es que la célula, la nefrona no está pensando, y venga, yo para qué filtro y luego voy a secretar, ¿sí? ¿Por qué no filtro todo de una vez? ¿Sí? Pues ahí subyace, hay unos elementos de concentración, Álvaro, de las características de la nefrona, de las características de la sustancia. ¿Listo? Profe, ¿la puedo volver a poner un momentito? Entonces nosotros decimos que es importante el 40%, ¿cierto? Que, o sea, que No, más que el 40, Ajá, me refiero a que decimos que el 40% es como reconocible, porque siempre decimos que en la orina, exacto, que en la urea, correcto. bla, bla, bla. Pero en realidad es solamente, o sea, si lo comparamos con lo que se queda es poquito. 40 versus 60. ¿sí? no, lo que se queda es más 60. Por eso, lo que sale en la orina es menos que lo Sí. que se queda. Correcto. Digo 70. Entonces, el 70 se queda solamente para traer agua y condensar la orina. Pues no para eso, digamos que nos ayuda a eso. Se reabsorbe, no. También va y nos ayuda a formar y un amonio, en fin. No, eso no se queda allí en la médula. Va por todo, vuelve al hígado y todo. Y el amonio luego lo excretamos igual. Sí. Listo. Muy bien, niños. Silencio, por favor. Ok, entonces, noten. Niños, por favor. Vamos acá. Túbulo proximal. ¿Cuánto reabsorba de urea? 50. Y lo mismo que hemos visto para otras sustancias. Se puede absorber por la vía paracelular o por la vía transcelular. Pero como en otras ocasiones hemos visto que hay acá, no, signos de interrogación. Entonces se sabe y las... No, ahí está, se sabe que es a través de una proteína, pero no se ha descrito por completo. ¿Listo? Muy bien. Y entonces, luego vamos, niños, vamos a la rama descendente de la asa de Henle. ¿Y qué habíamos generalizado? ¿Que no había qué? Solo reabsorción de Solo reabsorción de agua, pero sí puede haber secreción. Y en este caso, a través de un transportador de urea que se propone que se llama UT2, puede haber secreción de urea. ¿Listo? Muy bien. Sí, UT2. Luego vamos a la rama ascendente de la asa de Henle, en la parte delgada, y también puede haber secreción. ¿Listo? No se conoce el transportador. Profe, entonces si nos preguntas por el transportador, podemos hacer una interrogación. Correcto, Marit, sí. Y, niños, y luego ya, por favor, en la parte medular es donde va a haber, entonces, de nuevo, reabsorción de urea. ¿Listo? Y tengan en cuenta eso, muchachos. Importante que es en la parte medular. ¿Listo? Lo que más se va a concentrar es la parte medular. La parte cortical, no tanto. Lo que más se concentra es la parte medular. ¿Listo? ¿Me hago entender? Lo que más se concentra en cuestión de la urea a nivel intersticial. No, del riñón. La concentración, ¿solo habrá urea ahí, Juan Fernando? Toda la molaridad Exacto, a nivel correcto. medular, Correcto. pero intersticial medular, ¿no? ¿Mm? Pasó, me estoy quedando sin público, ¿qué pasa? Ah? Listo, chicos. Entonces, con lo que decías ahorita, Mariana. Entonces, César, cuidado. Cuidado con estos juegos porque le puedes lastimar, pero de paso le extraes algo más. Muy bien, chicos. Entonces, muy bien. Niños, por favor, en la clínica les decía que hay una variable que de pronto ustedes la han escuchado, ¿Cuál? que es el BUN, nitrógeno ureico en sangre. Y entonces vean que, de nuevo, como lo decías ahorita, Mariana,
como ya se sabe cuánto aparece de urea en sangre, cuánto hay de urea en orina, podemos calcular la tasa de filtración glomerular. La urea también nos ayuda con eso. Entonces dice, vean, este es el flujo típico de orina. ¿Recuerdan que les decía? Más o menos al día formamos 1,5 litros de orina. ¿Cuánto perdemos de agua en un día nosotros? 2.5 litros. Y les decía que una vía para perder agua es la orina, de hecho es la más abundante. Y entonces, cuando tengo el flujo urinario y la urea excretada, puedo yo calcular la tasa de filtración glomerular. Que de nuevo, para nuestra clase, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan una diapositiva por allá cuánto tenía? 120. ¿Y qué nos dice aquí? Sí, en ese rango está, pero para la clase quedamos en 125. Y entonces, si hay daño renal, hay retención de urea, entonces aumenta el boom. ¿Recuerdan cuando decíamos que disminuye el flujo? ¿Qué pasaba con la creatinina en plasma? Aumentaba, ¿cierto? Entonces vean que aquí también, si hay daño renal, no estoy filtrando bien, retengo urea, por lo tanto aumenta el boom. Muy bien, muchachos. Entonces, eso es en cuanto a lo que tenemos que ver con transporte de sustancias. No se acabó. Sigue pH, pero pues vamos a tomar un descansito porque están. Vayan, hablen, saquen los hielos que tengan que sacar, charlen allá. Y volvemos. No, ¿por qué? ¿Es que esto de qué depende? Pero por eso, flujo urinario, solo son mentales. Siempre que está mirando mal. Está aumentando la concentración de No, la verdad es que está. Lo que sale, ¿de qué depende? Mira, ¿de qué depende? del flujo de lo que sale por el Lo que están diciendo. No llenarnos de tanta cosa. Les pido que para mañana, por favor, háganlo con tiempo. Preparemos pH, preparemos orina y esos dos temas mañana los trabajamos. Recuerden que tenemos clase de 8 a 10 y de esas dos tienen clase otra vez con la doctora Carlos. Y más bien Sofi, estamos en clase. Y este pedacito de que nos queda de tarde lo vamos a emplear haciendo otra vez ejercicios y algunas preguntitas, ¿cierto? Para que nosotros pues vayamos ambientándonos para que recordemos y reportemos lo que hemos visto. Recuerden, muchachos, lo que les he dicho. Los números no me interesan tanto como números, ¿sí? Es decir, que si el ejercicio se hace, obviamente, pues queremos que esté bien desarrollado, ¿cierto? Y que nos dé el valor que es lo correcto. Pero lo importante es cómo abordamos las cosas, ¿sí? Como lo hacíamos el viernes, o sea, más allá que la reabsorción de glucosa sea 0, sea 100, sea 1000, es cómo llegamos a eso. Entonces es recordar lo que hablábamos hoy, que la excreción depende de la filtración menos la reabsorción más la secreción. Entonces que entendamos, uy, ¿por qué? Si la carga filtrada es tanto y reabsorbo tanto, ¿por qué aquí aparece más? Venga, es que la secreción se suma, ¿cierto? Que es lo que hemos visto. Entonces ya cuando vemos los numeritos, pues ya 50 más 60, 110, ya no lo entendemos. Pero el 110 por sí solo, ¿cierto? Cuando no nos dice nada. ¿Listo? Entonces vamos a hacer unos ejercicios, vamos a hacer ejercicios repetidos para, como les he dicho, trabajen en grupo. No quiero a nadie trabajando solito y como les digo, no salgan corriendo a buscar en inteligencia artificial la respuesta. No, eso no es. Nos podemos apoyar. Nos podemos apoyar, pero no es la idea. ¿Listo? Por favor, y de nuevo, muchachos. Lo hacemos hoy, no tienen que entregarme nada. Lo que hacen, háganlo por ustedes, no porque el profesor me va a calificar o no. ¿Listo? Entonces, la dinámica es la misma.
Les dejo el ejercicio, lo hacemos, nos damos media horita y luego alguien sale y lo explicamos para que todos quedemos con la misma información, ¿vale?